Muy buenos días a todos. En nombre del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, le damos la bienvenida a todos los que se han conectado el día de hoy en el webinar titulado Ciberseguridad y Gobierno Corporativo en la Era Digital, la anatomía de un ataque de ransomware. Hoy yo voy a ser su moderador. Mi nombre es Ryan G. Yo soy asociado del Instituto de Gobierno Corporativo. Soy presidente del Comité de Congreso de Gobierno Corporativo del año 2026. Agradecemos a todos nuevamente por haberse conectado el día de hoy y también a nuestro orador y expositor en el interés en participar y poder darnos estos temas tan relevantes que necesitamos el día de hoy para la competitividad y sostenibilidad de todas nuestras organizaciones. Nuestro expositor en esta edición es Juan Carlos París. Él es experto en ciberseguridad y protección de datos con más de 25 años de experiencia en el sector bancario y financiero. Ahí veo que siguen conectándose, pero esperamos que puedan conectarse a tiempo. Actualmente se desempeña como un gerente de tecnología y oficial de protección de datos para el Banco BPR. Ha ocupado cargos de liderazgo en áreas de tecnología, seguridad de la información, continuidad de negocios. Se especializa en lo que es protección de infraestructura crítica y la gestión de riesgos tecnológicos en instituciones financieras. Su trayectoria combina una sólida formación técnica con un enfoque estratégico orientado a la resiliencia organizacional y cumplimiento regulatorio en entornos altamente regulados. Le damos la más cordial bienvenida. Sé que tiene una hoja de vida mucho más larga, en el que nos va a explicar más adelante, y le agradecemos a todos en este tiempo. Adelante. Vale, bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta charla, conversatorio, intercambio de ideas. En primer lugar, quiero agradecer al equipo del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá por la invitación a esta iniciativa en el marco del 18º aniversario de nuestra institución. Y digo nuestra porque yo también formo parte de los miembros del Instituto de Gobierno Corporativo. Esta es una charla dirigida a la alta dirección y gobierno corporativo que hemos titulado Ciberseguridad y Gobierno Corporativo en la Era Digital, anatomía de un ataque de ransomware. Bueno, creo que ya me presentaron suficientemente, solamente me gustaría agregar que, bueno, tengo ya más de 18 años en Panamá. Actualmente me desempeño como director de tecnología y oficial de protección de datos para un banco de la región y soy director de la Comisión de Ciberseguridad de la Asociación Bancaria. Recientemente también fui nombrado miembro de la directiva del Industry Advisor Board de la Universidad de Duke para el Executive Cybersecurity Certificate, un programa de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, donde estamos trayendo por primera vez a Panamá y a la región estos programas ejecutivos de alta gerencia en ciberseguridad. También soy orgulloso embajador de la comunidad Dojo de ciberseguridad en Panamá desde hace más de 6 años y instructor de buceo PADI en mis tiempos libres, así que si les gusta el buceo y quieren ir a Portobelo a bucear conmigo, estaré más de contento de acompañar. Ahí tienen un código QR donde pueden seguirme en LinkedIn, donde siempre estoy compartiendo información de valor. Y adicionalmente, pues me pueden buscar como Coach Innovativo en el resto de las redes, tanto Instagram, Twitter, ahora X. Bueno, primero que nada, y como siempre lo hago, tengo que hacer una liberación de responsabilidad. Y si han visto alguna de mis charlas, saben que esta es una práctica que vengo haciendo en todas mis presentaciones. Y es que todo el material mostrado y proporcionado en esta presentación es únicamente con fines informativos, educativos, destinados a aquellos que desean aprender sobre ciberseguridad, ingeniería social, con el único objetivo de educar, mitigar y comprender este tipo de prácticas. Todo el conocimiento obtenido debe ser utilizado solamente con propósitos legítimos y autorizados. Y finalmente, las opiniones expresadas y discutidas en esta charla son solo de este servidor y no reflejan necesariamente la de sus empleadores u otras organizaciones afiliadas. Y si vieron en la parte inferior izquierda de esta presentación, habla del conocimiento obtenido. ¿Vieron esa frase que está en la parte inferior izquierda? Y si bien es cierto, el conocimiento es poder. El poder para hacer el mal o el poder para hacer el bien. El poder por sí mismo no es malo, por tanto, el conocimiento por sí mismo no es malo. Esta es una frase de Verónica Roth. Verónica Roth, para los que no la conocen, es una escritora estadounidense muy famosa, conocida por su novela Divergente y su secuela Insurgente, muy vendidas en todo el mundo. Pero bueno,
vamos a dejar a un lado esto y vamos a entrar un poco ahora con la agenda que tengo para el día de hoy. Vamos a hablar un poquito del objetivo y duración del tema. Haremos una pequeña introducción. Hablaremos de qué es eso del ransomware y cómo funciona. Hablaremos de esa anatomía, de ese ciclo completo del ransomware como tal. Hablaremos de una cosa interesantísima que está ocurriendo ahorita, que hablamos de la filtración de información en los ataques, que es un golpe muy fuerte al tema reputacional. Vamos a hablar de cómo puede haber sido evitado y hablaremos de algunas estrategias futuras para la mitigación del ransomware. Por supuesto, terminaremos con unas reflexiones finales y dejaremos una ronda de preguntas. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Bueno, es entender y desglosar cómo operan los ataques de ransomware desde la infiltración y cifrado hasta la filtración de datos sensibles y sugerir estrategias de prevención para evitar este tipo de incidentes. Pero, ¿qué implica esto desde una perspectiva ejecutiva? Bueno, implica comprender desde un enfoque ejecutivo cómo se desarrollan los ataques de ransomware con el objetivo de identificar esos puntos vulnerables en la organización y definir esas estrategias tanto preventivas que refuercen la resiliencia operativa y reputacional. Esta presentación tendrá una duración de 45 minutos, dejando un espacio final para sus preguntas. Quiero que esto sea interactivo. Tengo por acá en la parte de abajo de mi equipo el chat abierto. Ya he visto que algunos me han saludado. Saludos a José, Chemil, saludos. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor escríbanme en el chat que estaré más feliz de contestar. Vamos a comenzar con una introducción al tema. Quiero comenzar contándole la historia de Alberto. Esta es una historia real, no es ficción. Y por supuesto, hemos protegido su nombre y su verdadera identidad por razones obvias. Todo comenzó un viernes 15, faltando tan solo 15 minutos para su hora de salida. Alberto se sentó en su terminal, en su equipo de trabajo, y vio que estaban llenos de caracteres extraños, como jeroglíficos chinos. Él no entendía lo que estaba leyendo. También Alberto vio una actividad extraña tanto en la actividad de su disco duro como en su tarjeta de red. Pues él no le prestó mayor atención y ustedes no saben lo que hizo Alberto. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que hizo Alberto? Bueno, puede escribir por acá por el chat. ¿Quién sabe lo que hizo Alberto en ese momento? Bueno, para los que no lo sepan, Alberto simplemente bloqueó su terminal, ¿verdad? Exactamente como dice aquí Naila, no dijo nadie se fue, como dice José García, bloqueó su equipo, señores, y esto fue lo que pasó. Se despidió y decidió batirse en duelo. Por aquí me pone que se fue en Semana Santa. Y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó. Se marchó. Y a su barco no saben lo que pasó el lunes cuando Alberto regresó a su oficina. Bueno, ese lunes, después de un maravilloso fin de semana con su familia, Alberto llegó temprano a su oficina para descubrir que estaba cerrada, ya que un malware, un ransomware, había hecho estragos no solo en su computadora, sino también en todos los equipos y servidores de su organización. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿realmente podemos culpar a Alberto por lo ocurrido? Porque al final de esta charla verán el desenlace de esta historia y cómo Alberto se convirtió en el empleado de su organización con lo que hoy voy a compartir con todos ustedes. Bueno, aunque el ransomware ha existido como ciberamenaza desde hace más de una década, los ataques de ransomware están protagonizando actualmente una gran cantidad de noticias. Para nadie es un secreto cómo en los últimos años y de alguna forma también potenciado por la pandemia, se han incrementado la cantidad de ataques informáticos en diversas áreas, incluyendo desde ciudadanos comunes hasta grandes corporaciones. Usando las más diversas y elaboradas estrategias de engaños y señuelos, logran sus cometidos, ocasionando grandes pérdidas financieras, daños reputacionales y pérdidas de credibilidad.
Los ciberataques a empresas han aumentado un 59% en el 2025. El ransomware es la principal amenaza de la ciberseguridad para las empresas en este 2026. Y si me preguntan a mí o a cualquier persona que trabaje en un equipo de ciberseguridad, ¿qué es el ransomware? Seguro les dirán que es el jugador número 10 de los ciberdelincuentes. El ransomware, inclusive, se habla de que es la otra pandemia que estamos viviendo en este momento que muta y se fortalece. Y bueno, y a los que no les gusta el fútbol americano, latinoamericano, también lo podemos comparar con el número 10 europeo como Platini. Pero todos ustedes saben qué es un ransomware. Seguramente lo habrán escuchado, pero ¿cómo funciona? Bueno, el ransomware es un malware que restringe el acceso a un sistema o archivo y exige un pago de rescate para eliminar esa restricción. Si ven la parte inferior de esa lámina, habla de qué es un malware. Un malware viene de la unión de las palabras malicious software. Realmente estamos hablando de un software malicioso. Y aunque ustedes no lo sepan, existen muchas variantes o tipos de ransomware. Vamos a ver cuáles son los más comunes. Bueno, el primero es el de bloqueo, local ransomware. Es un ransomware que solamente bloquea los equipos, impidiéndole acceso a ellos. Después tenemos los descifrados, que lo llamamos los crypto ransomware. Tenemos también los destructivos, que no les interesa nada, sino simplemente destruir los equipos, llamados como los wiper. Tenemos también ransomware como servicio. Ahora esto es una industria. Yo puedo ir al dark web a comprar un ransomware, ponerle mi nombre, ponerle mi crypto wallet y hacer los cobros, porque entendemos que todos estos pagos se hacen con criptomonedas. Y hay otras variantes como el doxware o leakware, que hablamos de doble y triple extorsión, que lo vamos a ver más adelante, que es un tema de riesgo reputacional. Y también hablamos de ransomware mobile, que ataca a los equipos móviles, ya no es tan popular. Y por supuesto, el ransomware del Internet de las Cosas. Cuando hablamos de ransomware descifrado, un error muy común es hablar de encriptar. La palabra correcta es cifrar. Escucho a diario que utilizan la palabra encriptar porque realmente los archivos no se encriptan, no se bloquean, se cifran. Se cifran impidiendo el acceso a los archivos. Entonces, se cifran los archivos, impidiendo su acceso y se pide un rescate para obtener esa clave de cifrado. Y bueno, les comenté que esto es una industria, ¿no? Ya hay ransomware as a service, es un servicio. Yo puedo ir perfectamente a cualquier lugar de esto. Dark web es una industria, tiene soporte técnico, atención al cliente, manuales de instalación y cualquiera con un poco de conocimiento puede comprar un ransomware y hacer un deployment o una distribución en cualquier lugar. Hablamos de los mobile, que son los que atacan a los tablets y los teléfonos. Y fíjense esto que interesante. Esto es un ransomware de Internet de las Cosas. Este ransomware atacó a una máquina de café. Y ustedes se rascarán la cabeza como yo y se preguntarán, ¿por qué alguien conectaría una máquina de café al Internet? Bueno, la máquina de café se puede conectar por muchas razones. Quizás la persona quisiera preparar su café en el camino a su casa para cuando llegue esté calentito. Pero fíjense, interesante, este ataque hace que la máquina se vuelva loca, empiece simplemente a botar agua caliente sin el sensor de vasos y piden montos muy pequeños en 30, 40, 50 euros. Por supuesto, eso es mucho más de lo que le costaría a la persona enviar la máquina a fábrica para recuperarla y las personas se ven tentadas a pagar estos montos. Muy bien. Mira, aquí me acaban de hacer una observación muy interesante. Juan Ramón Arias, persona que quiero y respeto mucho, habla de encriptar, es un anglicismo, es correcto, y cifrar en español. Muy buena la observación, Juancho. Pero entonces vamos a hablar de esa anatomía de un ataque ransomware. Vamos a ver ese ransomware desde adentro. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se activa? ¿Cómo sabemos que estamos en presencia de un ataque? ¿Cómo lo detectamos? ¿Qué pasa durante el ataque? Cuando hablamos de un ataque de ransomware, el paralelismo con un secuestro humano o de una persona no es algo retórico. La lógica detrás de los ataques sigue un patrón similar.
Comenzando que estamos hablando de delincuentes. La delincuencia organizada también tuvo su transformación digital en ciberdelincuencia organizada. La ciberseguridad, al igual que en los secuestros, la clave está en qué? En la prevención y en la preparación. Una respuesta eficaz comienza muchísimo antes de que ocurra el ataque. Por eso siempre decimos que el mejor secuestro es el que se evita. Vamos a analizar entonces la anatomía del ransomware desde la perspectiva de ese ciclo de vida, desde que se inicia la campaña con un objetivo en mente hasta que se consuma el ataque o el secuestro de la víctima. Bueno, aquí tengo el chat abierto y les voy a preguntar a todos, ¿qué elemento confirma que efectivamente estamos en presencia de un secuestro de datos o de una persona? Vamos a ver quién me lo escribe por acá. ¿Qué elemento es el indicador inequívoco? Bueno, por supuesto, si estás viendo que están metiendo a una persona en una camioneta y le están poniendo una capucha en la cabeza, por supuesto, puedes decir, esta persona la están secuestrando. Pero ¿cuál es el elemento que identifique inequívocamente que estamos en presencia de un secuestro, ya sea de datos de una persona? Vamos a ver quién me lo escribe por acá por el chat. Vamos, señores, no quiero que esto sea un monólogo. Pueden escribir lo que sea, lo que se les venga a la mente. En el chat lo tengo aquí abierto. Petición de dinero, muy bien. Por aquí, pérdida de control de voluntad. Se pide el rescate, excelente, muy bien. Muchos atinaron. Realmente lo que indica es esto, es la nota de secuestro. Solicitando, pues, que hemos recibido la nota de secuestro, podemos decir que efectivamente se ha consumado el ataque de manera exitosa. Se ha materializado la amenaza y el ataque. Esto es lo que define exactamente ese ciclo completo. Entonces, vamos a comenzar desde el inicio, que arranca con la campaña, hasta el final, que es la nota de secuestro. Y vamos a ver todo ese ciclo de vida del ransomware. Entonces, se inicia la campaña. Esta es la fase 1, donde el atacante escoge previamente a la víctima. El método del ataque, lo que nosotros llamamos el vector de ataque, que incluso puede ser más de uno, se combinan. Cuando hablamos de una o varias víctimas, se diferencian con el tipo de campaña que se va a realizar. Entonces, ¿qué es un vector de ataque? Bueno, un vector de ataque es ese método o camino que los ciberdelincuentes utilizan para acceder a un sistema, red o dispositivo. ¿Con qué objetivo? Simplemente realizar una acción maliciosa. Esa acción maliciosa puede ser robar datos, comprometer la seguridad o instalar un software malicioso como un ransomware. Fíjense qué interesante. Cuando hablamos de vector de ataque, hablamos esencialmente de ese punto de entrada de los atacantes que explotan para llevar a cabo sus ataques. Y ya veo que están súper activos aquí en el chat. Quisiera preguntar, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el vector de ataque para enfermedades como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, el virus del Zika, el virus del Nilo Occidental? ¿Qué me dirían aquí? Andrés Cedeño, pero tiene el teclado a toda velocidad. Sí, señor, es el mosquito. Este señor que está aquí. Este famoso Aedes aegypti es el que se encarga de ser el vector de ataque para esas enfermedades. Entonces, cuando se inicia la campaña, los atacantes pueden utilizar muchos vectores de ataque. Puede ser un correo malicioso, puede ser un USB contaminado, puede ser inclusive una falla de configuración dentro de los sistemas o falta de actualizaciones. Fíjense, aquí les traigo una lista, pareciera técnica, pero es para que tengan una idea de la cantidad de vectores que existen. Podemos hablar de phishing, vulnerabilidades de software, acceso a escritorios remotos, ingeniería social, exploit, software pirata, compromiso de proveedores externos, cadena de suministro. Ojo, este es el nuevo vector de ataque, la cadena de suministro. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y una vez que se recibe ese correo, y estoy tomando el correo como ejemplo, fíjense la cantidad de protecciones que debe sortear, las capas de seguridad que debe sortear o fallar para que finalmente ese correo llegue al buzón de la víctima. Eso tiene que bypassear el anti-spam corporativo, tiene que bypassear el anti-spam del equipo, tiene que bypassear el anti-malware, el antivirus, el XDR, el EDR que tiene su equipo, que protege su equipo para que finalmente ese correo llegue a su buzón. Y por supuesto también
pasa con los USB. Tiene que bypassear el bloqueo USB, las políticas de ejecución, el propio antivirus de su equipo hasta que finalmente llega al equipo. Pero los atacantes no usan un vector. Pueden usar múltiples vectores, inclusive combinarlos para lograr su cometido. Y por supuesto, cuando hablamos de los USB, yo espero que todos los USB en su organización estén simplemente bloqueados. Señores, no usen los USB. Ya con tantas nubes, internet, los USB se han convertido en los medios más fáciles de distribuir, de usarlo como vector de ataque para un malware. Y son realmente, podemos hablar, cuando hablamos de los USB, hablamos de promiscuidad. Y no necesariamente la palabra promiscuidad tiene solamente implicaciones sexuales. También hace referencia a la mezcla y uso desorganizada de elementos. Y aunque ustedes no lo crean, en el 2010 se utilizó un dispositivo USB introducido en las instalaciones nucleares de Natanz en Irán para destruir el programa iraní nuclear. Esto parece película, pero esto es real. Lo pueden buscar. Busquen Stux con XNet para que vean la información, cómo se destruyó una central nuclear con un USB que dejaron regados en los estacionamientos de la central nuclear. Bueno, una vez que se recibe ese correo, se ejecuta el malware. Pero para que se ejecute el malware debe haber algún tipo de interacción humana de alguna forma. Se introdujo el USB, se hizo clic. Pero escuchen bien, sin embargo, hay ataques que pueden ejecutarse de manera automática, desasistida. Hace tan poco, estamos hablando de muy pocos meses, estamos hablando de junio 2025, se detectó el primer ataque cero clic a Copilot. Microsoft en julio 2025 reconoció una vulnerabilidad de Copilot, nuestro ayudante de inteligencia artificial, que inclusive se le puso un nombre, Ecolic. Escuchen esto. Las personas ponían a la IA a que interactuara con su correo electrónico, se enviaba un correo electrónico con código malicioso oculto, porque el Copilot tiene acceso contextual a todos los datos corporativos, correos, documentos, chat, etc. Entonces, el atacante envía ese correo con instrucciones ocultas en ese correo electrónico que el sistema interpreta como comandos válidos y puede enviar información. Imagínense que ustedes reciban un correo que escudriñe en sus archivos más confidenciales, envía un correo electrónico con esa información, borra el correo de entrada y borra el correo de salida. Entonces, ya inclusive la interacción para que se ejecuten este tipo de cosas ya se está elevando a que no exista tal interacción. Una vez que se ejecuta el malware, no vayan a pensar que comienza el cifrado de una vez. Eso no funciona así. Hay una conexión con el Command Control o el Command Center. El éxito de estos ataques comienza con la identificación y el análisis de la víctima. Entonces, esta comunicación se establece ¿para qué? Para recibir instrucciones detalladas sobre la ejecución, incluyendo horas, tipo de archivo a cifrar, etc. Entonces, una vez que se ejecuta y se reciben esas instrucciones detalladas para la ejecución final del ataque, incluyendo, por supuesto, las llaves públicas de cifrado, lo que conocemos en tecnología como public key, cuando se va a ejecutar el orden de archivos, etcétera, es que comienza realmente a recibirse las instrucciones del atacante. Y cuando realmente comienza la ejecución, ¿ok? Se programa normalmente en horarios fuera de oficina, ese viernes a las 5:45, a las 2 de la mañana, fines de semana largos, etc. Entonces, indicios de que el ataque ransomware está en ejecución, pues hay altísima actividad en los discos, hay que aprender a detectar cualquier anomalía o comportamiento extraño dentro de nuestro sistema. Pero aquí pasa una cosa interesantísima. Los atacantes se dieron cuenta que se cifraban los archivos, se evitaba el acceso, pero que las personas simplemente restauraban y seguían con la operatividad. Y ahora está pasando algo sumamente interesante. Una vez que se ejecuta el ataque,
los archivos pueden ser filtrados, pueden ser secuestrados, extraídos fuera de la organización. Ahora bien, ¿cómo los atacantes demuestran su control sobre una persona secuestrada? Bueno, cuando hablamos de personas, existen lo que llaman las pruebas de vida. Esta es la imagen de Bosco Gutiérrez Cortina, un arquitecto mexicano que fue secuestrado en los 90, fue muy famoso, y los atacantes simplemente mandaban una foto de la persona con un periódico o una revista de la época, del día, para garantizar que la persona realmente estaba viva. Es lo que llamamos una prueba de vida. Pero los atacantes pueden demostrar control sobre nuestros datos de diversas formas. Obviamente, además de la nota de secuestro, pueden haber un descifrado parcial de los datos, pueden cifrar los datos en varios bloques, darnos una llave para que nosotros podamos descifrar un fragmento, demostrando que tienen control sobre nuestra información. Puede haber captura de pantalla con los datos de nosotros, pueden haber envío de datos sensibles que ellos han recuperado para demostrar que efectivamente tienen nuestros datos. Pueden hablar de esas claves de cifrados temporales que les mencioné anteriormente. Puede haber una publicación limitada de los datos que tienen como para crear más caos, sobre todo a nivel reputacional. Y finalmente, hay una comunicación directa. Se comienza un tema de negociación. Y ya vamos a ver el tema de la comunicación. Y por supuesto, auditorías técnicas en base a tamaños, tipo de archivo, etcétera, etcétera. Luego que se ejecuta el ataque, existe algo interesantísimo que se llama el movimiento horizontal. Bueno, se intenta comprometer otros equipos dentro de la organización. Y ese ataque va buscando equipos vulnerables para extender el alcance, extender la cantidad de equipos que se pueden comprometer. Y como piezas de dominó, pues poco a poco van cayendo los equipos dentro de nuestras organizaciones. Fíjense, entre la ejecución y el movimiento horizontal no necesariamente tienen ese orden. Ese orden se puede invertir. ¿Por qué? Porque el atacante a lo mejor quiere comprometer más equipos antes de ejecutar el ataque. Por eso ese orden se puede invertir. Y muchas veces las personas cuando ven un incendio de esta naturaleza piensan que comienza así de grande. Pero eso está muy lejos de la realidad. Un gran incendio comienza con una pequeña chispa, un diminuto fósforo, que en condiciones adecuadas puede convertirse, por supuesto, en una calamidad. ¿Cuál es esa pequeña chispa? Pues un clic, un servidor mal actualizado, una llamada telefónica donde entregamos información. Son pequeñas cosas que pueden tener grandes impactos en nuestras organizaciones. Entonces, se recibe la nota de secuestro y esto al final es un ciclo. Y se reciben mensajes como este, ¿no? Donde yo tengo un tiempo que está corriendo, donde el atacante dice que si yo no pago en cierta cantidad de tiempo se van a borrar los archivos o se van a publicar, e inclusive siempre van las llamadas a los wallets donde se va a enviar el dinero. Y por supuesto, trabajando con la psique de la persona, contadores de tiempo, vemos los archivos como los vio Alberto, que son ilegibles, que no se pueden leer ni manipular y normalmente tienen este formato. Y señores, cuando llegamos a este punto, lamentablemente aquí es donde sus equipos de ciberseguridad evita que lleguemos. Porque obviamente cuando el secuestro es consumado, pues ya prácticamente hablamos que es game over. Ahora, nosotros compartimos 4 preguntas con ustedes en el recordatorio para este webinar. Y a lo largo de esta presentación les tengo varias preguntas interesantes. ¿Está tu empresa dispuesta a pagar un rescate? ¿O está preparada para no tener que hacerlo? Porque el pago del rescate, señores, no garantiza ni la recuperación ni el silencio. Tenemos que recordar que estamos trabajando con delincuentes. Pagar es una opción, pero ¿estás preparando realmente una estrategia para no tener que llegar acá? Aquí quiero recordar que es importante que la OFAC impone sanciones económicas por pagar rescates de ransomware e incluso aquellos que ayuden a pagarlo. Aquí les dejo un código QR donde pueden descargar la nota de la OFAC,
donde sanciona no solamente a las empresas que paguen, sino a las que ayuden a pagar. Conozco un par de organizaciones que trabajan en ciberseguridad que se han visto contratadas para hacer pagos de ransomware para recuperar los archivos que han sido lamentablemente sancionadas por la OFAC. Entonces, aquí un poquito de historia. ¿Ustedes saben cuál fue el primer vector de ataque utilizado por el primer ransomware de la historia? ¿Alguien tiene una idea? Vamos a ver si alguien reconoce este extraño objeto. ¿Alguien sabe qué es esto? Esto no es un abanico, señores, para echarse aire. Esto es un pedacito de historia de tecnología que tengo en mis manos. ¿Alguien sabe qué es esto? Que me lo ponga por el chat. Vamos a poner una foto. Bueno, sí, un disquete, como dice por aquí mi usuario desconocido, como dice Juan Ramón. Este fue el primer vector que se utilizó para distribuir un ransomware. Se mandaron 20.000 disquetes a nivel mundial y, por supuesto, no había internet. Se metía en un sobre, se mandaba por correspondencia, que se distribuyó a través de un correo postal. Y esos 20.000 disquetes tenían etiquetado información del SIDA como una versión introductoria y se mandó a personas en más de 90 países. Y después de 90 ciclos de arranque de la computadora, el malware ocultaba los directorios y cifraba los nombres de los archivos de disco y salía un mensaje como este. ¿Alguien puede ver algo interesante en este mensaje? Vamos a ver si esta audiencia está atenta a lo que son rápidos en lectura. Miren qué interesante donde se mandaba ese cheque. No había procedimiento de criptomoneda, había que mandar el dinero a través de código postal, P.O. Box, y ese P.O. Box estaba en nuestra hermosa ciudad de Panamá. Se pedían esos $189 para recuperar los archivos. Así que eso es parte de la historia del primer ransomware. Pero hablamos ahora de algo horrible, la filtración de información. Cuando realmente los atacantes extraen información de nuestros servidores, de nuestros sistemas, y amenazan con hacerla pública. Esto ya se venía viendo, fíjense, esta es una publicación mía del 3 de noviembre del 2020, hace 6 años prácticamente, donde hablaba de que el ransomware se estaba migrando hacia la extracción de datos y no simplemente hacia la negación de datos. Pero miren esto qué horrible. Esto es una clínica psiquiátrica en Finlandia que fue víctima de un ransomware. Y el atacante no hizo una, ni dos, ni tres extorsiones. Primero cifró los archivos y le cobró a la clínica por devolverle los archivos para que pudieran trabajar. Después los extorsionó para no hacer públicos los archivos que ellos tenían guardados de sus pacientes. Hay que tener una mente bien criminal para exponer notas clínicas y médicas de pacientes psiquiátricos. Gente que dice, que yo quiero matar a mi perro, que odio a mi hermano. Imagínense las cosas tan horribles que se pueden ventilar en una sesión psiquiátrica. Y después el atacante fue llamando a cada uno de los pacientes para hacer extorsiones más pequeñas con revelar su información. Entonces, como hablamos, el doxware o leakware es una variante del ransomware que hace una extorsión digital con la amenaza de exposición de datos confidenciales. Entonces, ya no se cifran los datos solamente, sino que se extraen y se roban. Entonces, pregunta que toda alta dirección debe poder responder. ¿Cómo responde el gobierno corporativo cuando la extorsión es pública? Porque, señores, la extorsión pública cambia las reglas del juego. Ya no es un incidente técnico, sino una crisis reputacional y estratégica. Y, por supuesto, en este escenario, el gobierno corporativo debe activar de manera inmediata la gestión de crisis multidisciplinaria. ¿Qué incluye esa gestión de crisis multidisciplinaria? Y aquí, con cada una de estas preguntas, podemos hacer un webinar. Comité de crisis y comunicaciones, evaluación legal y cumplimiento normativo, desde la GRP, Ley 81, acuerdos bancarios, coordinación con los entes reguladores, clientes y medios, porque lamentablemente cuando la extorsión se hace pública, el riesgo ya deja de ser técnico y se vuelve reputacional. Entonces, ¿qué estrategia podemos nosotros manejar con el tema de
de mitigar el ransomware? Bueno, tenemos varias. Podemos hablar cómo detectamos un ataque de ransomware. Bueno, hay un rendimiento inusualmente lento del equipo, hay archivos inaccesibles, hay aparición de esas ventanas emergentes, hay una nota de rescate. El punto 4 habla de esa actividad inusual en disco. Otro elemento interesante que podemos identificar es que se deshabilitan todos los softwares de seguridad, incluyendo los antivirus, los XDR, etcétera, etcétera, y podemos detectar un cambio repentino en la configuración del sistema. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias futuras que debemos nosotros utilizar? Y bueno, esto es de conocimiento, esto no es técnico, pero estas son cosas que ustedes se pueden llevar. Primero, el tema de los respaldos. Verifiquen si los respaldos están funcionando. Cada día le prestamos más atención a los respaldos gracias al ransomware. Lo segundo es hacer pruebas de restauración. Muchas veces las empresas tienen los backups, pero no hacen pruebas de restauración. Las pruebas de restauración deben formar parte de los backups. Si no hay restauración, no hay backup. Luego la segmentación. Esto es que las redes estén segmentadas, ya sea por equipo de finanzas, equipo de tecnología, equipo de ventas, de manera que si algo ocurre sea contenido. Es como los compartimientos de un barco. Si un barco se llena de agua, pues por solamente se compromete el área donde recibe el golpe. Al menos que sea como el Titanic, que se comprometieron 6 compartimientos y se hundió, ¿ok? Actualización, mantener los sistemas actualizados, incluyendo los antivirus. Concientización, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Concienticen a su equipo, hagan capacitaciones en sitio. Esto no es un Alka-Seltzer que sea una sola vez, esto es un proceso continuo. Y finalmente, planificar. Esta palabra es clave, porque debemos hablar de ese plan de respuesta ante un incidente. Ese plan de respuesta es qué cosas hacemos nosotros para garantizar de que estamos preparados para un ataque de ransomware. Ahora, yo les pregunto, si nosotros tenemos dos organizaciones, perdón, tenemos la misma organización, ¿qué evento creen ustedes que es más probable que ocurra? ¿Un incendio o un ataque informático? Bueno, por supuesto, si trabajamos en una fábrica de pirotecnia o trabajamos en una instalación de combustible o productos químicos, lo más seguro que sea un incendio, pero en línea general, ¿qué creen ustedes que es más probable que ocurra en sus organizaciones? ¿Un incendio o un ataque informático? Por supuesto, Nayana Rojas dice un ataque informático. Esa probabilidad es mayor, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos simulacros han hecho ustedes de escape o de desalojo de edificio? Bueno, eso se hace por lo menos 2 a 3 veces al año, por lo menos una. Pero yo les pregunto, ¿cuántos simulacros han hecho ustedes de ataques informáticos en sus organizaciones? La respuesta seguramente será 0. Entonces, si la probabilidad es mayor de que exista un ataque informático, un incendio, debemos poner en el ojo por qué no estamos haciendo estos simulacros. Entonces, cuando hablamos de qué tan rápido podremos contener un ataque sin afectar la continuidad del negocio, la pregunta es importante responderla porque la velocidad de contención depende directamente de la madurez de nuestro plan de respuesta a incidentes. Señores, lo que no se practica cuando ocurre el evento es improvisación. Y por supuesto es importante el nivel de visibilidad que tengamos sobre nuestra infraestructura. Su equipo de tecnología deben conocer desde el último tornillo hasta el último equipo que está en su organización. Y debe haber algún tipo de alertas tempranas. Monitoreo, SOC, 100, todos estos sistemas de monitoreo en tiempo real. ¿Por qué? Porque en el ransomware el tiempo no es dinero. Simplemente es supervivencia. Entonces, muy bien. ¿Cómo se pudo haber evitado esto? Bueno, nosotros en ciberseguridad hablamos no es si te va a pasar o no, la pregunta es cuándo te va a pasar. Lo primero es no tener pánico, ¿ok? Hay que pensar con tranquilidad. Entonces, ¿cómo respondemos? Bueno, hablamos un poco de la contención. Lo primero, señores, es no apagar el equipo de manera inmediata, porque esto lamentablemente complica la recuperación de archivos y la investigación forense. Normalmente las personas cuando ven algún tipo de estas actividades lo que hacen es apagar los equipos y salir corriendo.
Pues no. Desconectar cualquier elemento que esté conectado o infectado de la red Wi-Fi o Bluetooth. Se desconecta no solamente el cable de red, se desconecta también Wi-Fi e inclusive muchos ransomware pueden hacer ese movimiento horizontal a través de Bluetooth. Una cosa súper potente. Desconectar cualquier dispositivo de almacenamiento externo. Espero que esto no exista, que ustedes ya no estén utilizando estos discos duros externos y USB para hacer su respaldo. Y finalmente, reportar al departamento de forma inmediata. Aquí lo que mencioné anteriormente de la velocidad es fundamental. Y lo más importante, no se reconectan los equipos a la red hasta estar 100% seguros de que está limpio. Entonces, ¿qué otra pregunta la alta dirección debe responder? ¿Qué decisiones se deben tomar en las primeras 2 horas? Bueno, aquí hablamos de que estas decisiones iniciales condicionan el impacto operativo, legal y reputacional. Porque no decidir también es una decisión. Y por supuesto, suele ser la más costosa. Aquí preguntamos, ¿aislamos o apagamos los equipos? ¿Activamos el plan de contingencia y recuperación de los respaldos? ¿Notificamos a los entes reguladores? ¿Esperamos una evaluación legal? ¿Interactuamos y tratamos de contener o hablar la parte comunicativa? ¿Iniciamos la difusión controlada de la información? Esos son los elementos que tenemos que entender, porque aquí tenemos que aislar los sistemas, activar la continuidad, definir esas estrategias de comunicación a nivel ejecutivo sin demora. Por eso es que estas cosas se practican, para que cuando ocurre el evento no salgamos todos corriendo. Estas primeras 2 horas definirán los próximos 2 años de su organización. Ahora bien, reflexiones finales. ¿Se acuerdan de Alberto, verdad? Bueno, Alberto llegó a su computador y lo consiguió y vamos de nuevo al tiempo, pero Alberto tuvo en esta capacitación y fue capacitado en su organización. Vamos a ver. Y Alberto vio la actividad. Según lo que ustedes vieron el día de hoy en esta presentación, ¿qué fue lo que hizo Alberto que está preparado? Porque, a ver, si nuestros colaboradores, incluyendo la alta gerencia, no está capacitada, formada, educada para atender un evento de esta naturaleza, se convierte en parte del problema y no en la solución. Entonces, muy bien, ya me están escribiendo por acá. Nayana está súper rápida. Me dice, primero desconectar el cable red. Muy bien, Nayana. Después de desconectar todo lo que es Wi-Fi. Aislamos el equipo, ¿no? Wi-Fi y Bluetooth. Después desconectamos cualquier cosa que esté conectada al equipo USB. Espero que esto no sea el caso. Y inmediatamente contactamos a nuestro equipo de tecnología. Esto debe ser inmediato. Mientras más rápido se contacte nuestro equipo, la acción será más efectiva. Y por supuesto, nuestro equipo de tecnología tomará control y Alberto se convertirá en el héroe de la organización porque detectó y reportó a tiempo. No podemos seguir trabajando con la cultura del no reporte. Debemos de alguna forma premiar a nuestros colaboradores que se encargan de, un aplauso a todos los colaboradores que se agregan a la parte de la cultura de protección. Y bueno, debemos mantener arriba la guardia, recordando que el 95% de las incidencias de ciberseguridad se deben a errores humanos. Y lamentablemente el empleado, el usuario, a mí no me gusta esa expresión, el usuario es el eslabón más débil en la cadena de la ciberseguridad. Y finalmente, los ciberdelincuentes se aprovechan ¿de qué? De la falta de formación y concienciación de nuestros usuarios y colaboradores para tratar de engañarlos. Recordamos que en las juntas directivas, el gobierno corporativo, hasta las altas cabezas de la organización, los C-Level, también de una u otra forma son usuarios. Y son usuarios de altísimo valor para los ciberdelincuentes. Bueno, Benjamin Franklin, más bien recordado por el billete de $100, político, científico, inventor, decía que la desconfianza y la precaución son los padres de la seguridad. Hay que recordar que detrás de cada computador hay una persona. Y entonces hablamos de esa fortaleza, la fortaleza del eslabón más débil que somos nosotros.
Hablando un poquito de cumplimiento, cuando hablamos de cumplimiento, cumplimiento no es cumplimiento. No, señores. Fíjense esta imagen que les trae el día de hoy. Vamos a hablar de la llanta de repuesto de este vehículo. Vamos a ver qué dice la normativa. La normativa dice, la llanta debe estar visible en la parte posterior del vehículo. Le pregunto a la audiencia, ¿cumple o no cumple? Contésteme. ¿Está la llanta visible? Contésteme aquí en el chat. ¿Cómo que no? Ahí está la llanta, yo lo estoy viendo. Claro que cumple. Ahí lo puso. Muy bien. Perdón, vuelvo acá. La normativa dice, la llanta debe estar a 35 bares de presión. Te acabo de medir, te acabo de mostrar que tiene 35 bares. ¿Cumple o no cumple? Les pregunto, ¿cumple o no cumple? Tiene los 35, sí cumple, muy bien. La llanta debe tener por lo menos un año de comprada. Te acabo de enseñar la factura, tiene 7 meses. ¿Cumple la llanta o no cumple? Sí cumple, ¿verdad? Muy bien. Debe tener 4 pernos apretados a 5 kilonewton. Acabo de mostrarte que están en las 5 pernos y que está apretado a los 5 kilonewton. ¿Cumple o no cumple? Muy bien. Ahora, yo les pregunto, si se me poncha una llanta, ¿yo puedo usar esa llanta para que ese carro ruede? ¿Realmente? La respuesta es no. Y muchas veces cumplimos todos estos elementos que nos piden los reguladores, que nos piden los auditores, simplemente por llenar una caja. Y eso es un gran error. Entonces, muy pendiente con cumplir solo por cumplir. No es cumplimiento una sola palabra. Llévense eso el día de hoy. Por supuesto, la debida diligencia, este componente esencial en la gestión de ciberseguridad, porque de toda la organización, ese proceso que asegura que se actúe con el máximo cuidado y responsabilidad en la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos cibernéticos. Al final lo que buscamos es esto, señores, la confianza. La confianza es el elemento central donde converge la ciberseguridad, la prevención y el fraude. Muy bien, ya estamos llegando al final. No quiero irme sin antes invitarlos a que me sigan en mi podcast que se llama De Usuarios a Defensores, donde todos los días estoy tratando de crear esa conciencia de que nuestros colaboradores deben ser esa primera línea de defensa. Por eso ese podcast se llama De Usuarios a Defensores. Lo pueden buscar, está en todas las plataformas, está en Apple Podcasts, está en Spotify, está en YouTube, ya vamos por la segunda temporada. Recordando de que nosotros somos el eslabón más débil, tenemos que convertirnos en esa primera línea de defensa. Y ya para finalizar, también quiero traerles a ustedes mi libro que se llama Phishing Multicanal, que habla de cómo los atacantes nos engañan. Y para el día de hoy les voy a regalar el libro a todos los que estén aquí presentes, o pueden bajarlo en Audible usando el código IGCP Seguro. Este código que está aquí, pueden descargar el audiolibro para que lo escuchen, o si desean tener una copia, pueden escanear el código QR y descargar el libro en versión PDF como un regalo para todas las personas del Instituto de Gobierno Corporativo. Voy a dar unos segunditos para que escaneen el código QR, por favor. También, si quisieran apoyarme, pues aunque es un regalo el libro, también pueden comprarlo. Está en Amazon Books y está también en Audible. ¿Ya todos descargaron el libro para continuar? Ya con esto cerramos, señores. ¿Sí? ¿Ya todos tienen el libro? Bueno, no se me asusten, no se me asusten. Ay, Dios mío. Bueno, señores, ustedes acaban de caer en ingeniería social y en un ataque de phishing conocido como el QR-phishing. Si cuando escanearon el código QR les salió esa imagen, no se asusten, es solo una imagen. Pero así como los llevé a esta imagen y los engañé, los puedo haber llevado a una página de Amazon, los puedo haber llevado a su página bancaria, los puedo haber llevado a cualquier lado. Vamos a ver rápidamente qué fue lo que pasó. Bueno, les muestro una guía clara, les hablé de un tema que estamos tocando en este momento, les puse una carátula hermosa, un libro, por cierto, el libro no existe, estoy escribiendo uno, pero no es de phishing. Les hablé esta palabra clave que es gratis. Y finalmente, bueno, dije ese seguro, les puse el código, etcétera, etcétera. Y un código QR. Señores, debemos estar atentos.
con todo lo que ocurre a nuestro alrededor, porque los ciberdelincuentes van siempre un paso adelante de nosotros. Con eso, pues, finalizamos. Muchísimas gracias por esta maravillosa audiencia el día de hoy. Y bueno, nos quedan unos 5 minuticos, me extendí un poquito más de tiempo, pero de verdad me emocioné con el tema. Podemos pasar a la parte de preguntas. Antes de irme, el mejor estilo de Steve Jobs, guardando por supuesto las diferencias. Una última cosa, one more thing. Señores, recuerden el Q-Day. El Q-Day es el día donde la computación cuántica va a poder romper todos los cifrados que tenemos. Eso se estima que viene pronto. Entonces, ahorita los delincuentes están haciendo algo increíble que se llama Harvard Now Decrypted. Están recopilando información cifrada para que el día de mañana pueda ser de alguna forma leída. Así que bueno, ahora sí, terminamos la sesión del día de hoy y pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Nos quedan unos breves 5 minuticos para cumplir los tiempos y respetar los tiempos del resto de las personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa presentación. No sé si vaya a poder volver a confiar en un QR que vayan a presentar en esta presentación, pero seguro que aquí se van a llevar unas lecciones muy valiosas antes de estar escaneando y accediendo al link que uno tiene que estar dudando a cada rato. En parte de las preguntas, vemos una que hay en el chat que nos dejó Julián Canizales. Dice, un ciberataque puede llegar a mi celular y que este afecte la base de datos de la empresa. Bueno, depende de la interconexión. Normalmente cuando hablamos de los ransomware para los dispositivos móviles ya no están en tanto uso, ¿no? Pero la conexión entre un dispositivo móvil y la información que tengas dentro de la organización es muy difícil que exista un movimiento horizontal desde un dispositivo móvil a un PC. Así que la respuesta es, lo que pasa es que nosotros en tecnología decimos que todo es posible, porque obviamente los atacantes van de alguna forma evolucionando, ¿no? Sin embargo, lo veo poco probable en un momento que un dispositivo se comprometa, celular, hablando de un celular o un tablet, y de alguna forma esa información pueda de alguna forma llevarse a los equipos de trabajo dentro de su organización. O sea, puede ser un vector. De hecho, yo puedo enviar un archivo, un malware a un celular y que la persona no lo pueda abrir y la persona se sienta tentada a abrirlo en su PC y pasarlo del teléfono a su PC. O sea, estoy pensando como el criminal pensaría cómo lo haría, ¿no? Así que bueno, sí, hay algunas formas que se pudieran hacer, pero sería poco probable. Espero que se haya respondido. Yo considero que sí, también es, aportando al comentario de la respuesta, nada más es garantizar que ese dispositivo tenga sus políticas dentro de la empresa del uso de dispositivo personal y esté segmentado, Correcto. tenga una red aparte para los dispositivos y ese tipo de cosas. Hay muchas consideraciones a las que uno tiene que considerar antes de saber si eso puede suceder o no. Totalmente. Aquí hay otra pregunta que nos deja José Vega. Dice, ¿nos podría brindar algún comentario en relación con la práctica de algunas organizaciones, sobre todo en el ámbito oficial, en cuanto a negar la ocurrencia del ataque y no informar a las partes interesadas cuya información ha sido comprometida con el ataque? Es malísimo, es malísimo. Los delincuentes comparten todo. Y ahí tenemos nosotros una gran desventaja. Voy a compartir brevemente unas últimas 2 láminas para compartir. Señores, esta es nuestra región. Latinoamérica se ha convertido en el playground de los ciberdelincuentes. Vienen a hacer sus fechorías acá. Y para responder a esa pregunta voy a hacer esta segunda lámina. Desde pequeños en el kinder nos enseñaron a compartir todo y lamentablemente nosotros no lo hacemos. Tenemos que compartir. Hay centros, tenemos los CECIRT aquí en Panamá, hay lugares que están dedicados a recibir estas denuncias, estos tipos de ataques. ¿Para qué? Para saber qué están haciendo los delincuentes y compartir esta información de manera anónima con otros posibles víctimas o blancos de los delincuentes. Entonces,
La colaboración es clave. Fíjense que ahí está la profesora Norma, por eso se llama profesora Norma, y desde pequeñito ya nos enseñan primeramente a compartir información. Debemos compartir la información siempre y lamentablemente no lo hacemos. Es un gran error. Claro, de hecho, en ese punto hay organismos que deben estar alineados para ayudar a quienes estamos en una desventaja. Y entiendo que se está armando, o está armado un organismo de la IG, si no me equivoco, que tiene Sistema una CECIR correcto de potestad para Panamá es ayudar. correcto. De hecho, es regulatorio. A nivel bancario, nosotros estamos obligados a reportar los incidentes, los intentos o la sospecha de incidentes, porque obviamente esa información es utilizada por el ente regulador para, de alguna forma, compartir esa información de inteligencia con el resto de los actores. Así es. Aquí tenemos otra pregunta de Alfonso Fon. Dice, ¿qué tan factible que cifren los datos almacenados en la nube tipo Google, Microsoft, AWS? Bueno, ya todos estos sistemas ofrecen medidas de protección adicionales, ¿ok? Y las personas preguntan o sienten que la nube va a ser más segura que tener los equipos en premisa o en sus propios servidores. Pero la respuesta es no. Los equipos serán tan seguros como las configuraciones que nosotros les demos. Si estos sistemas ofrecen sistemas anti-ransomware, backup inmutable, pero nosotros no habilitamos esas funcionalidades por un tema de desconocimiento o de velocidad o de next. Sin embargo, considerando que muchas de estas cosas son lockdown by default, son por defecto ya vienen embebidas en estos sistemas, pues obviamente sí puede haber un cifrado en nube, yo los he visto, pero ha sido por negligencia o malas configuraciones de las personas que administran estos sistemas. Excelente. Bueno, ahí hay un par de preguntas más, pero por el tiempo vamos a dar por culminado la respuesta. Yo estoy seguro que igual Juan Carlos la va a responder de manera escrita a las que vayan dejando aquí. Y Por les supuesto. agradecemos a todos ustedes, los participantes, por su tiempo, por acompañarnos, especialmente a Juan Carlos por esa valiosa intervención, por darnos una docencia estratégica y muy ejecutiva, cómo podemos protegernos y qué podemos hacer para prevenir que nos suceda este tipo